brillo, glamour y mucha fama. Corea del Sur y las estrellas del K-pop han conquistado el mundo, un fenómeno global que mueve millones de fanáticos y transforma a una juventud hambrienta de grandes ídolos. Pero ¿será que esta fiebre está costando más de lo que imaginamos? En Corea del Sur, los expertos ya afirman que el brillo de las luces del K-pop está compitiendo con la concentración en los estudios. ¿Cuáles son los efectos de esta obsesión en los adolescentes que sacrifican su futuro por un sueño que puede nunca llegar a realizarse? ¿Qué pasa cuando el entretenimiento cruza los límites de la pasión y comienza a afectar el futuro? Descubre ahora el impacto real del K-pop en la vida y los sueños de toda una generación. La historia del K-pop tiene raíces profundas en la cultura de Corea del Sur, pero sus influencias provienen de lejos. Después de la Guerra de Corea, el país comenzó su reconstrucción, y la música desempeñó un papel fundamental en este proceso. En esa época, los artistas locales adaptaban estilos occidentales como el jazz, el blues y la música folclórica estadounidense para crear algo único. En las décadas de los 70 y 80 surgieron las primeras estrellas de la música coreana, pero fue en los años 90 cuando todo cambió. En 1992, Seo Taehyung Boys revolucionaron la industria con su estilo innovador. Mezclaron hip hop, rock y dance, trayendo una energía nueva que cautivó a los jóvenes coreanos. Fue en ese momento que se sentaron las bases del K-pop moderno. Imágenes impactantes, coreografías audaces y canciones que combinaban influencias globales con letras coreanas. Pero el éxito del K-pop no fue casualidad. En los años 90, grandes empresas como SM Entertainment comenzaron a invertir fuertemente en la formación de talentos. Crearon el sistema de entrenamiento de idols, donde jóvenes aspirantes pasaban años perfeccionando sus habilidades antes de debutar. Esto transformó al K-pop en una auténtica industria. Con el tiempo, el K-pop superó las fronteras de Corea del Sur. A principios de los años 2000, nombres que marcaron la historia abrieron las puertas al mercado global, desde BoA, quien dominó Japón, hasta grupos como Big Bang, que comenzaron a atraer fanáticos en todo el mundo. Hoy, el K-pop es un movimiento global que influye en la moda, el comportamiento e incluso la política. Pero, ¿cómo afecta este fenómeno la vida de los adolescentes coreanos? ¿Y cuál es el precio de todo este éxito? Sigue viendo para sumergirte más en esta historia increíble, pero también llena de desafíos y secretos. El K-pop ha conquistado el mundo, pero el impacto de este fenómeno dentro de Corea del Sur plantea una pregunta preocupante. ¿Cómo está afectando a los adolescentes? Para muchos jóvenes, el K-pop no es solo una forma de entretenimiento, es un estilo de vida. Dedican horas a ver videoclips, aprender coreografías y seguir cada movimiento de los idols en las redes sociales. Sin embargo, esta pasión ha cobrado su precio. El tiempo que antes se dedicaba a los estudios, ahora se divide con la búsqueda constante de actualizaciones y contenidos sobre sus artistas favoritos. Los expertos ya han alertado sobre una caída significativa en el rendimiento escolar, con jóvenes que llegan a las aulas cansados e incapaces de seguir el ritmo académico. Además, existe una presión por alcanzar estándares de belleza irreales. Los idols del K-pop son vistos como el pináculo de la perfección física, lo que crea una constante comparación entre los adolescentes y sus ídolos. Esta obsesión por la apariencia perfecta ha llevado a muchos a adoptar hábitos perjudiciales, como dietas extremas e incluso considerar intervenciones estéticas a una edad temprana. La situación dentro de las escuelas refleja este cambio. Los profesores informan sobre alumnos distraídos, somnolientos y cada vez más desconectados del aprendizaje. Esta generación está creciendo en un entorno donde la apariencia y la popularidad parecen importar más que el rendimiento académico o el desarrollo personal. Sin embargo, no podemos ignorar que el K-pop también tiene su lado positivo. Inspira sueños, crea comunidades y ofrece a los jóvenes un sentido de pertenencia. Pero, ¿hasta qué punto esta pasión es saludable? Entonces, surge la pregunta, ¿el K-pop está trayendo más beneficios o problemas para los adolescentes? Queremos saber tu opinión.
Otro problema que enfrentan los padres en Corea del Sur son los continuos viajes que los jóvenes deben realizar para cumplir con sus agendas. Muchos padres se preocupan por sus hijos en aeropuertos de todo el mundo. Viajar en avión puede ser un sueño para muchos adolescentes, pero para los padres, esta idea puede convertirse en una verdadera pesadilla. ¿Qué hay detrás de este miedo tan común? Los padres frecuentemente se preocupan por los riesgos de dejar que sus hijos viajen solos, especialmente en un mundo donde los accidentes de avión, aunque raros, son ampliamente difundidos por los medios. Cada noticia sobre un accidente aéreo resuena como una alerta para las madres y los padres que imaginan, ¿y si fuera mi hijo? Pero este miedo no termina ahí. También piensan en las situaciones inesperadas que podrían surgir, turbulencias severas, retrasos, conexiones perdidas e incluso problemas de salud durante el vuelo. La preocupación no es solo por el acto de volar, sino por la falta de control. Al fin y al cabo, saber que su hijo está en una máquina a 30.000 pies de altura y fuera de su alcance es algo que puede quitarle el sueño a cualquier madre o padre. Y para los adolescentes, viajar solos es un paso enorme hacia la independencia. Para ellos, es la oportunidad de explorar el mundo, enfrentar desafíos y construir confianza en sí mismos. Es cierto que el miedo a volar puede existir para algunos, pero la emoción y el deseo de explorar suelen superar cualquier temor. La gran cuestión es, ¿cómo equilibrar la necesidad de libertad de los hijos con el instinto de protección de los padres? Tal vez la solución esté en el punto medio, preparar a los adolescentes para estas situaciones, orientarlos sobre qué hacer en emergencias y confiar en que podrán manejar los desafíos. Sin embargo, el miedo persiste. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos en los comentarios tu punto de vista. ¿Permitirías que tu hijo adolescente viajara solo en avión o aún lo consideras demasiado arriesgado? Queremos saber qué piensas. Si también te preocupa el bienestar de los adolescentes o conoces a alguien que haya pasado por esta situación, no olvides darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con contenido como este. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre temas importantes para la familia y los jóvenes. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.